Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal Learning with Style. Esta es una serie de videos en donde hemos estado aprendiendo cómo utilizar el programa de SolidWorks, pero desde la parte más básica. Y en este tutorial lo que vamos a aprender es cómo empezar a crear un croquis y posteriormente vamos a probar algunas de las herramientas más básicas de croquis, como es el caso del punto, los diferentes tipos de línea, los diferentes tipos de rectángulo, de círculo, de polígono. Y para cada uno de estos vamos a ver también cuáles son los puntos de control. Además, nosotros aprenderemos cómo cambiar las unidades dependiendo de lo que nos estén pidiendo. Entonces vamos a comenzar. Voy a crear un nuevo archivo de pieza. Yo por default ya tengo configurado para que siempre mis nuevos archivos estén con las unidades de milímetro gramo segundo. Pero donde ustedes pueden cambiar las unidades dependiendo de la versión de SolidWorks que ustedes tengan. De las que son más recientes, en la mayoría de los casos lo vamos a encontrar justo en la parte inferior. Si yo despliego aquí, yo puedo visualizar cuáles son esas diferentes unidades. Como les había comentado, yo estoy trabajando con el mmgs, que es milímetro gramo segundo. Sin embargo, yo también puedo trabajar con centímetro gramo segundo o con metro kilogramo segundo, pulgada libra segundo, o yo podría editar para tener algo personalizado. Si ustedes no tienen esta parte mostrados, digamos, como un acceso directo, ¿qué es lo que pueden hacer? Nos vamos a la parte de opciones y posteriormente, bueno, en el icono de engranes desplegamos, nos vamos también a la parte de opciones. Tenemos dos pestañas en la ventana que se abre. Nos vamos a ir a, bueno, esas dos pestañas son opciones de sistema y propiedades del documento. Nos vamos a ir a propiedades del documento y en la parte izquierda de esa ventana lo que nosotros vamos a buscar son las unidades. Está casi a la mitad de todas las opciones. Y ahí nuevamente tengo todas las opciones que había mencionado hace rato. Inclusive aquí sí viene con el nombre de personalizado. Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a seguir trabajando con milímetros gramos segundos. Yo ahorita le voy a dar en cancelar. Sin embargo, ustedes pueden elegir las unidades para este video tutorial y el que sigue que ustedes quieran, porque en realidad no va a ser necesario estar llevando a cabo las acotaciones. Entonces voy a darle cancelar. Ahora, en mi Feature Manager yo tengo mostrados cuáles son los tres planos principales o primarios del programa de SolidWorks. Es el caso de vista lateral, planta y alzado. Si yo ya requiero elegir alguno de estos planos pensando que me va a servir para estar trabajando un sólido, entonces ahí sí me conviene saber bien en cuál de estos planos yo voy a empezar a dibujar mi vista frontal. O de igual manera, para ahorrarme algunos pasos, en el armado o en la unión en un archivo de ensamblaje, de igual manera también es importante saber elegir. En este caso, como nosotros únicamente vamos a estar probando las herramientas de croquis, yo voy a agarrar ahorita el plano de planta. Sin embargo, ustedes pueden tomar el de alzado o el de vista lateral, el que ustedes gusten. Ahora, ¿cómo hacemos para poder seleccionar? Yo di ahorita un clic con el botón principal y sin mover tanto el puntero del mouse me salen las opciones a través de una ventanita que me dicen croquis para mostrar, el que sea ampliar selección y normal A. El que me va a importar es el que yo le dé clic en el primer icono, que es el de croquis, que es lo que le estamos pidiendo al programa, que en ese plano que yo haya seleccionado finalmente le voy a pedir que haga un nuevo croquis en ese plano. Entonces le voy a dar clic. En automático ahorita se puso normal este plano,
para que nosotros lo podamos ver ahorita de su manera de ser representado a través de un rectángulo. Pero recordemos que es un plano, en realidad no es que tenga que tener la geometría de un rectángulo. Ahora, más adelante ustedes se van a dar cuenta que si no sucede esto de manera automática, vamos a tener algunas teclas de acceso rápido, como lo vamos a ver más o menos en 3 videos más adelante, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues en automático, cuando nosotros dimos un nuevo croquis, ¿qué es lo que pasó? Se activó porque es sensible en nuestra barra de herramientas o cintillo el de croquis. ¿Por qué? Porque iniciamos un nuevo croquis. Ahora, si nosotros no era el plano que deseamos, le podemos dar salir de croquis, ya sea en la parte superior izquierda o en la parte superior derecha, pero no justo hasta arriba. Tenemos sí en la parte superior, pero no tan hasta arriba, este simbolito que es el que se parece al croquis, pero con una flecha azul, con lo cual nosotros nos salimos del croquis. Ahora, ¿qué otra cosa sucedió al momento de que yo le di crear un nuevo croquis? Que en el árbol de operaciones de mi gestor de diseño del Feature Manager, originalmente no tenía esta palabra o este renglón que dice croquis 1. ¿Eso por qué pasa? Porque cada que yo genere un nuevo croquis, una nueva operación, se me van a ir agregando en este árbol de operaciones y van a ir en el orden cronológico como lo soy yo he estado trabajando. Sin embargo, nosotros vamos a ver cómo van a ir interactuando, sobre todo si algún croquis lo ocupamos para posteriormente llevar a cabo una operación. En esos casos nuestro croquis va a desaparecer, pero ya lo veremos muchísimo más adelante cómo es que realmente está pasando eso. Ahora, vamos a iniciar con lo más sencillo, que en este caso voy a ahorita a obtener yo mi lupa para poder estar explicando algunas cuestiones con un poquito más de detalle. Entonces, ya que le hice ahorita el acercamiento para ver un poquito mejor los iconos del cintillo de croquis, ¿qué es lo que me voy a fijar? Los más básicos son los que están en esta sección. Los de línea, círculo, spline, rectángulo, arcos, elipses, el de texto, ranuras, polígonos, redondeos y el de punto. Sin embargo, yo tengo otras tantas opciones. Yo únicamente voy a explicar en este video gran parte de lo que está aquí. Y en el siguiente video terminaré con toda esta sección, ¿vale? Entonces vamos a iniciar con lo más sencillo, que en este caso es el punto. Entonces, cuando yo lo vaya a seleccionar, quiero que ustedes vean cómo va a cambiar, que se cambia de pestaña. En lugar de seguir en el gestor de diseño del Feature Manager, ahora en automático, yo al acceder a alguna de estas herramientas de croquis, o inclusive cuando estoy en la parte de operaciones, en automático, como es también sensible esta parte, se va a modificar para ahora tener las propiedades que están asociadas a esa entidad o a esa herramienta. Entonces voy a darle clic y veamos cómo cambia. Ok, entonces yo cuando le doy clic a la mayoría de estas herramientas que tengo en la parte básica de mi croquis, generalmente vamos a ver un cambio que pasa de el gestor de diseño y se va a cambiar la pestaña al Property Manager, pero no va a pasar con todos. Entonces vamos a empezar ahorita con punto. Aquí si lo ven, no cambió en nada mi Property Manager. Voy a quitar ahorita el zoom para que me deje trabajar. ¿Y cómo funciona? Pues únicamente yo lo único que tengo que dar son clics, ¿vale? Y con eso yo ya tengo un punto dibujado. ¿Qué pasó también en automático?
se desapareció la representación de que tenía un rectángulo y que decía el nombre del plano. Eso siempre va a suceder, ¿vale? Entonces, a menos de que yo lo tenga aquí en mostrar los planos primarios, entonces va a volver a aparecer, pero no nada más el de planta, sino también el de vista lateral y el de alzado. Entonces, bueno, lo regreso a que no estén mostrados los planos y voy a dar, si quieren, otro clic. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, para empezar, ahorita voy a desactivar esa herramienta de punto. Voy a dar un acercamiento. ¿Y qué es lo que observo? Pues que nada más son unos especie de asteriscos, la forma de representación del programa. Sin embargo, estos me pueden servir o son de mucha utilidad, sobre todo para obtención de alguna cota, es decir, como una marca o una referencia en mi croquis o en mis dibujos. Y finalmente habrá ocasiones en las cuales algunas de las herramientas que utilizamos para dibujar no tengan por completo mostrados los puntos que nos podrían servir de control. Entonces, para eso nos puede llegar a servir el punto. Ahora, ¿qué es lo que voy a ir haciendo? Para también no tener tantas líneas o ya figuras geométricas encimadas, voy a dar un clic, sostengo, un clic sostenido y voy a enmarcar lo que yo ya acabo de dibujar. ¿Esto para qué? Para que se puedan seleccionar todos los elementos en los cuales fueron o quedaron dentro del área que yo seleccioné. Que lo único que tengo que hacer con el teclado de mi computadora, voy a oprimir la tecla de suprimir y ya con eso puedo ir borrando las entidades que haya yo seleccionado. Entonces vamos a continuar ahora con el de línea. Para esto voy a volver a ocupar mi herramienta de zoom. ¿Y qué es lo que tenemos de línea? Para empezar, el icono nos está marcando una línea recta y además le vemos unos puntos en los extremos. Sin embargo, también cuando yo paso el puntero del mouse, me dice que el nombre del icono, que en este caso, o del comando de la herramienta, que se llama línea, y además me pone entre paréntesis una letra L. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo podría acceder a esta función de las líneas rectas a través de únicamente oprimir la tecla L en el teclado de la computadora, o puedo venirme al cintillo o barra de herramientas y posteriormente seleccionar esa herramienta de línea. Entonces vamos a desplegar. Justo a un lado tiene una flechita y entonces ¿qué es lo que vemos? Que hay tres diferentes tipos de línea. En este caso es la línea continua, la de línea segmentada, que en este caso para el programa de SolidWorks se llama línea constructiva. En algunas otras ocasiones a esta misma línea le vamos a ver el nombre de línea para construcción. Y por último tengo la línea de punto medio. Ojo, estas dos primeras sí les va a aparecer en todas las versiones y no recuerdo a partir de qué año, pero en versiones ya viejitas, por ejemplo 2010, 2014, por ahí de esos años, no contaban con este otro comando de línea. Entonces también dependiendo de esa versión, para que no piensen que a lo mejor está mal instalado, sino es la versión que ustedes tienen, que posiblemente no contemple la herramienta de línea de punto medio. Pero vamos a probar cada una de estas. Y ahora sí, cuando yo le doy clic en línea, ¿qué es lo que va a suceder? Un cambio justo en la parte de convertirse de mi gestor de diseño en mi Property Manager. Vamos a observarlo, por favor. Yo ya seleccioné el comando de línea y en automático el programa lo detecta y entonces se cambia al Property Manager. Este es de aceptar y este es para cancelar, ¿sale? Ahora, me manda mensajes inclusive para que yo pueda entender un poco más cómo es que funciona este comando de línea. Sin embargo, era lo que yo les decía. Aquí como dice, como croquisado, es tal cual una línea recta, pero yo la podría poner tanto en horizontal, vertical o en línea oblicua, ¿sale? O
yo puedo de antemano seleccionar que únicamente quiero horizontales, o que únicamente quiero verticales, o que únicamente quiero en ángulo. Eso con respecto a orientación. Sin embargo, yo también voy a tener opciones, como les decía, aquí mismo puedo convertir esa línea recta en una línea para construcción. También le puedo marcar que sea de longitud infinita o que sea línea de punto medio. Entonces vamos a continuar con lo que nosotros en un inicio habíamos seleccionado, que es únicamente el comando de línea. ¿Cómo funciona? Para empezar, el puntero del mouse ya cambió. Ahora es un lápiz que tiene justo una línea en un costado inferior. Ahora, ¿cómo voy a entender que funciona ese comando de línea? Pues únicamente es dando clics, y con eso se puede ir construyendo una hasta más líneas. Entonces doy mi primer clic. Bueno, algo que se me olvidó mencionar: estas flechitas rojas que se ven aquí es el origen, pero no nada más el origen del plano, porque el origen yo lo podría localizar en cualquier punto, sino el origen es justo el punto en donde intersectan los tres planos primarios o principales, ¿vale? Entonces eso lo vamos a ver en otros videos, pero es de muchísima utilidad realmente sí contemplarlo para la creación de cualquier croquis. Sin embargo, ahorita lo vamos a dar, no lo vamos a estar ocupando, y vamos a estar pintando justo alrededor de nuestro origen. Entonces doy un primer clic, y con el segundo clic, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Marcar tanto la longitud como la orientación que pudiera tener esa línea. Las ventajas de SolidWorks es de que justo a un costado del puntero del mouse, cuando yo lo empiezo a mover, me da información y me va diciendo, por ejemplo, de cuánto es la longitud, o me va sacando algunos cuadraditos, que eso lo vamos a ver más adelante, pero son las relaciones de croquis, que en este caso, si yo lo dejo justo a la altura de forma horizontal, aparece un recuadro amarillo con una línea precisamente horizontal, que es lo que me está indicando que esa línea no va a ser oblicua, sino va a ser únicamente horizontal. O yo lo puedo mover y decirle que quiero una línea vertical, y funciona tanto para la parte positiva como para la negativa, ¿vale? Entonces ahorita, por ejemplo, yo voy a aprovechar y les voy a mostrar cómo queda una línea horizontal ocupando precisamente esta relación de croquis. Entonces les voy a dar clic, y en automático ya esa línea ya se le ponen dos puntos en los extremos. Esos puntos más el que está justo a la mitad son los puntos de control de la línea, pero ahorita vamos a ver cómo funciona. ¿Qué pasa si yo no le he dado nuevamente desactivar el comando de línea o apachurrar la tecla del escape? Que lo que va a tratar de hacer el programa es seguir pintando líneas. Entonces yo podría, por ejemplo, empezar a realizar un dibujo y finalmente hasta poder cerrar un área, ¿no? Esa es la gran ventaja. ¿Cómo sé que realmente sí cerré el área? En versiones como la que yo tengo de mi programa de SolidWorks, cada vez que se cierra un área cambia a color gris. En versiones viejitas luego no pasaba eso, ¿vale? Entonces así es como funciona, y en cuanto yo termino de cerrar ya para que quede el contorno de un área, entonces en automático se desactiva parcialmente el comando de línea. ¿En qué aspecto? No me está diciendo hacia dónde quiero seguir continuando pintando líneas, sin embargo sí sigue activo el comando, ¿sale? Entonces yo ahorita lo que voy a hacer es volver a pintar una línea para poderles explicar la parte de los puntos de control. Sin embargo, ahorita, por ejemplo, le voy a dar escape para ya dejar de pintar línea, ¿vale? Entonces, esos puntos de control, como les había dicho, que es el punto medio
los extremos, que en este caso, como yo le pedí que fuera nuevamente una horizontal, entonces el extremo derecho y el extremo izquierdo son los que me van a servir para que yo con el puntero del mouse me acerque, lo seleccione, por así decirlo, y finalmente, manteniendo oprimido el botón del mouse, el principal, yo qué es lo que puedo pedirle al programa. Por un lado, que puedo cambiar mi línea en cuestión de dimensiones, pero también en cuestión de posición. Y esto porque nada más se mueve así hacia arriba y hacia abajo, o se hace más larga, porque también tiene que atender a lo que le habíamos puesto como una relación de croquis, que en este caso es de que sea horizontal. Voy a acceder al comando de línea, pero no precisamente a través del cintillo de croquis, sino con el teclado de mi computadora. Oprimo la tecla L precisamente para que nuevamente se seleccione el comando de línea. Si yo hago una línea oblicua, por ejemplo, y le doy Escape, yo puedo no nada más cambiar la longitud, sino también el ángulo o la orientación, ¿vale? Entonces es así como funciona cuando no queda tan restringido como es el caso de la horizontal, o si yo le pido volver a dibujar, que en este caso es con el comando de línea, voy a pintar ahora por conveniencia una línea vertical, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que aparecía? Un icono que sí me está indicando de que sí la línea era realmente vertical, ¿vale? Entonces, hasta aquí ya hemos ido aprendiendo cómo manejar el comando de línea, pero cuando es línea continua o línea gruesa. Ahora vamos a utilizar el de línea constructiva. Funciona exactamente de la misma manera, ¿vale? Pero vamos a ver que sí cambia en la forma en la cual se está construyendo, ¿sale? ¿A qué me refiero? En el modo de visualización de que se vea segmentada, ¿vale? Pero en realidad es lo mismo. Y ya dependiendo de si ustedes tienen bases de dibujo técnico, dibujo mecánico, entonces sabrán que por alfabeto de líneas, este tipo de líneas pueden utilizarse como de referencia, pueden utilizarse también como líneas guía, ¿sale? Puede ser también para ejes de simetría, y entonces para eso son muy útiles este tipo de líneas. Ahorita, como funcionan exactamente de la misma manera, yo lo único que les quiero mostrar es de que en realidad yo podría al menos ir enseñándoles este tipo de líneas. Ahora vamos a dibujar el de punto medio. ¿Y cómo funciona? El primer clic no se va a ir a un extremo, sino como su nombre lo dice, va a ser exactamente un punto medio. Entonces, si yo lo muevo a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, justo del otro lado del punto, lo que va a dibujar es un área igualita. Perdón, una longitud igualita. Entonces, si yo lo hago, por ejemplo, de manera horizontal, y le digo, bueno, pues la quiero, por ejemplo, de una longitud de 3, también se va a hacer de 3 unidades hacia el otro lado, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja también para diseños en donde se utiliza la simetría, ¿vale? Entonces, pues eso es lo único que nosotros tendríamos que conocer de la parte de líneas. Ya todo lo demás, nosotros lo vamos a ver con un poco más de detalle en los modos de aplicación de precisamente cada uno de estos elementos, ¿vale? Entonces vamos a borrar el área para empezar a probar, en este caso, el del rectángulo. Caso especial con el rectángulo, nosotros también tenemos que acordarnos, déjenme hacer el acercamiento, que por definición, o para poder definir más bien un rectángulo, nosotros necesitamos saber que un rectángulo tiene 4 lados, 2 de ellos van a ser iguales, o va a ser por pares más bien,
Y finalmente el ángulo interno entre cada una de esas líneas que son contiguas va a tener un ángulo de 90 grados, y que aparte yo podría tener una serie de beneficios como los que ahorita les voy a mencionar dentro de este programa de SolidWorks. Por default ahorita aparece el que nada más se llama rectángulo, sin embargo yo puedo desplegar. Y entonces me dice que hay rectángulo, rectángulo desde centro, rectángulo 3 puntos esquinas, rectángulo 3 puntos centro y paralelogramo. Vamos a ir probando cada uno de estos para ver las peculiaridades que tienen. Entonces selecciono el de rectángulo. Quito ahorita en el Property Manager en automático también cambia a propiedades que tienen que ver en este caso con la herramienta que yo seleccione o que tengo activa. Y yo lo que puedo observar en esta parte del Property Manager es una llamada ayuda visual. Es decir, yo puedo ver la figura, pero aparte veo los numeritos, y esos numeritos finalmente corresponden al orden en el cual nosotros tendríamos que ir dando los clics. Es decir, la que ahorita seleccionamos, vemos que nada más se requieren 2, pero va a haber ocasiones en donde el número de clics se vaya a ir hasta 3 en 3 ocasiones. Entonces, déjenme quitar ahora el zoom. Y ahorita ya tengo seleccionado la parte del rectángulo y voy a dar un primer clic, así tal cual como me dice ahorita la ayuda visual, y otro clic por acá, y entonces ya con eso termino de generar yo mi rectángulo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo tengo, por cierto, en donde está el ojo o en algunas versiones anteriores podría aparecer unos lentes en lugar de ojo, le despliegan, y yo ahorita le dejé activo algo que se llama ver relaciones de croquis, que es precisamente esos cuadraditos verdes que ahorita aparecen en la parte de mis entidades, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a ver, son 2 horizontales y 2 verticales. Muy a pesar de que yo lo dibuje ahora en manera vertical ese rectángulo y demás, me sigue diciendo 2 verticales, 2 horizontales, ¿vale? Entonces, de ahí, ¿qué es lo que yo tendría que saber? Que nunca voy a poder hacer con esta herramienta del rectángulo que ahorita tengo seleccionado, no los voy a poder poner con líneas oblicuas, ¿no? Siempre va a ser horizontal o vertical, ¿vale? Entonces vamos a probar ahora otro de las herramientas de rectángulo, que en este caso es desde centro. Y este tiene también ventajas y desventajas. Todo va a depender de nosotros, de cómo necesitemos construir alguna pieza o algún croquis. En este caso voy a seguir la referencia de mi patrón visual, y lo que me dice el primer clic es el centro de todo el rectángulo, y el segundo pues ya determina de qué largo es o de qué ancho es. Entonces vamos a probarlo. Entonces quedamos, el primer clic va a ser la parte central, y ya para que se pinte ya o se termine de dibujar, en este caso podría ser el que nosotros le dejamos del centro de ese rectángulo. Nos vamos a ir moviendo un poquitito hacia la derecha y hacia la parte inferior, ¿vale? Entonces, ¿qué otras ventajas? Que si nosotros necesitamos tener una relación ya sea con elementos de croquis o posteriormente a través de los sólidos, pero yo puedo estar aprovechando de que ya tengo algo referenciado justo al interior, ¿no? Que en este caso, pues bueno, ya nada más es ese rectángulo. Ok, entonces los puntos de control en un rectángulo van a estar en los extremos. Por ejemplo, ahorita yo puedo jalar, oprimir y arrastrar para que cambie no nada más de tamaño, sino también la ubicación de donde yo estoy jalando ese punto con respecto al origen. Lo puedo hacer en cualquiera de los 4
puntos que se alcanzan a ver. Sin embargo, cuando yo empiezo a hacer la construcción también de un elemento, por ejemplo, que pintar otra línea o un círculo, lo que sea, no solo son los de los extremos, sino también son los puntos medios de las líneas. Entonces, esos son los puntos en los cuales nosotros podemos modificar antes de colocar las cotas a nuestros rectángulos. Y en el caso específico, nosotros del rectángulo de centro podemos empezar a mover si yo doy clic y arrastro en la parte central. Entonces ya puedo mover desde el centro a mi elemento, que en este caso es un rectángulo desde el centro. Entonces, hasta el momento nosotros llevamos únicamente dos tipos de rectángulos. Vamos a probar ahora el de rectángulo de 3 puntos de esquina. Y en el Property Manager nosotros tenemos la ayuda visual, y lo que podemos observar es que se requieren ahora de 3 clics. El primero es una de las esquinas, el segundo podría simbolizar el largo, y con el tercero el ancho. Y lo que vamos a notar de diferencia ahorita que lo pintemos es de que las líneas no necesariamente las tengo que hacer verticales y horizontales, como en el caso de los dos primeros rectángulos. Vamos a probarlo. Déjenme hacer otro espacio por acá. Entonces, con el clic principal voy a dar el primero. Lo voy a tratar de hacer igual a la ayuda visual. El segundo para marcar el largo, el tercero para marcar el ancho, ¿vale? Ya si yo decido que el ancho es más largo de lo que yo en un principio había considerado como largo, está bien. Si no, lo dejo así. Y entonces, ¿qué es lo que observo? Que para que sí se pueda considerar como un rectángulo, yo al menos dos líneas las tengo de la misma longitud, que es con esta relación de croquis de igualdad. Ahí dice pues que lo que observo que para la construcción las relaciones de croquis ahí me marcan que son paralelos, pero aparte son perpendiculares estas líneas, ¿no? Entonces con eso yo aseguro que tenga 90 grados internamente el dibujo de esas 4 líneas, ¿no? Entonces, bueno, conformando ahora ya a un rectángulo. Vamos a ver el siguiente rectángulo, que en este caso es rectángulo 3 puntos centro. Se va a comportar muy similar al rectángulo de centro, pero el resultado va a ser también ahora que yo podría hacerlo de manera oblicua, y lo veo aquí. El primer clic es justo en el centro, el segundo es trazando una línea recta y sería perpendicular al ancho, y el tercero es ya para finalmente marcar el ancho. Vamos a probarlo. De igual manera, ahorita lo voy a tratar de llevar muy similar en posición a la ayuda visual. Entonces, el primero fue para el centro, el segundo es únicamente para poder llevar a cabo la mitad del largo, y el tercero es la mitad del ancho. Por ejemplo, ahí. Muy bien. Ahora vamos a ver los puntos de control de estos dos rectángulos que se parecen mucho entre sí. Entonces activo la función del rectángulo, di clic en mi cintillo de croquis, pero también voy a poder oprimir la tecla de escape. Entonces, de igual manera yo puedo modificar justo en las esquinas para cambiar las dimensiones, o si yo busco el punto medio me sirve para cambiar en este caso una sola de las dimensiones. En el otro podría modificar tanto largo como ancho, pero en el punto medio yo sería nada más modificar una sola de las dimensiones. En este caso yo el que estoy modificando es qué tan ancho quiero ese rectángulo o qué tan alto lo quiero, ¿vale?
Sería algo muy similar con respecto a el rectángulo que nosotros estamos modificando, pero aquí al tratar yo de modificar únicamente el ancho, como es de centro, también modifico el alto, pero esto fue desde el punto medio. Pasaría algo muy similar también con lo de las esquinas, si se fijan. Sigue siendo punto medio, pero la, la gran diferencia es de que siguen estando a 90 grados las líneas entre sí, pero yo puedo ahora hasta rotar, ¿vale? Entonces ahí empezamos a ver muchas diferencias ya con respecto a los dos primeros e inclusive con el anterior, ¿vale? Vamos a probar el último. Entonces despliego. Que es el paralelogramo. ¿Qué diferencia va a tener? También es de 3 clics la construcción. Sin embargo, yo ya no voy a tener la relación de 90 grados al interior. Vamos a probarlo. Entonces doy un primer clic. Puedo inclusive no tenerlo en horizontal, lo puedo tener oblicuo. Sin embargo, ahorita voy a hacer uno de manera horizontal, una de las líneas, dando el segundo clic, y el tercero ya sería como para ver hacia dónde voy a hacer el ancho y qué tan ancho quiero ese paralelogramo. O lo podría tener con líneas inclinadas, por ejemplo ahora para este lado, ¿no? ¿Cómo funcionan los puntos de control? Me salgo de la herramienta y simplemente lo que puedo observar es jalo, pero también rotan las líneas, ¿no? Entonces eso es con respecto a los puntos de control de este. Pasaría lo mismo para el otro. Simplemente yo ya no puedo rotar. ¿Por qué? Porque tengo una condición de que al menos esta línea sea horizontal. Entonces con esto ya terminamos nosotros las diferentes opciones que tenemos de rectángulo. Los 4 rectángulos más el paralelogramo, las 5 opciones. Entonces voy a seleccionar todo dando un clic, sostengo y hasta enmarcar todas las figuras que yo deseo borrar. Ya que están seleccionadas, entonces le doy con mi teclado suprimir. Muy bien, ahora ya nada más nos faltan dos. Es el círculo, que tengo dos opciones, y posteriormente voy a llevar a cabo la de polígono. Pues vamos a probar y despliego. Déjenme hacer un poco de zoom. Despliego en las opciones de círculo, y ¿qué es lo que observo? Que hay dos opciones: círculo normal, y ese círculo normal me indica que son 2 clics, y el otro es a través de 3 clics, que es el círculo perimetral. Vamos a probar el círculo normal. En el Property Manager, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Nuevamente la ayuda visual, y posteriormente, déjenme ahora salirme de aquí. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? El primer clic corresponde al centro, el segundo es únicamente de qué tamaño yo quiero el radio. Inclusive en el puntero del mouse me va indicando R igual, y ya me da el estimado de cuánto quiero hacer el tamaño del círculo, ¿vale? Puedo hacer círculos pequeños, grandes, etcétera. De una vez les explico la parte de los puntos de control del círculo. Cuando nosotros lo creamos, necesitamos a fuerza el centro. Si yo le doy clic en el centro, lo único que puedo hacer es trasladar al círculo en mi área de trabajo. Y cuando yo toco el extremo del círculo, bueno, más bien la circunferencia, yo puedo cambiar la dimensión en cuestión de qué tamaño quiero el radio, ¿vale? Ahora, tengo otros puntos de control, los cuales están justo en la parte superior, inferior y en las partes laterales, pero esos únicamente se encienden cuando yo estoy moviendo algún otro elemento, o miren, por ejemplo, ahí ya se puso los botoncitos en color amarillo, los que les decía, o cuando empiezo a construir algún otro elemento. Por ejemplo, imagínense que yo quiero ser alineado aquí de manera horizontal otro círculo, ¿vale? O que quiero hacerlo coincidente,
por ejemplo, en este punto. Esos serían los puntos de control de un círculo. Los 4 que serían, digamos, como que norte, sur, este, oeste, más el del centro. Solamente que cuando yo ya quiero modificar, no me aparecen los puntos de control norte, sur, este y oeste. Únicamente es para poder cambiar la dimensión de nuestro radio o de nuestro diámetro, como lo quieran ver. ¿Vale? Muy bien, ahora vamos a ver el otro tipo de círculo, que en este caso es el perimetral. Y lo que nos dice en la ayuda visual, sí son 3 clics, pero de qué nos va a servir. Es cuando nosotros desconocemos en dónde está el centro y de alguna manera lo tenemos que hacer coincidente, al menos con otras entidades. Vamos a ver cómo funciona. Entonces voy a dar un clic. Si se fijan, ahí únicamente marqué uno de los puntos que va a tener coincidencia con algún otro elemento. Yo puedo marcar un segundo clic. Y ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Cambiar todavía de esos puntos de coincidencia hacia dónde quiero el círculo y qué tan grande quiero el círculo. ¿Vale? Aquí ya construido ese círculo. Bueno, voy a hacer ahora otro. Por ejemplo, voy a decirle, quiero coincidente en este punto. Lo quiero coincidente también en este otro punto. Ahí no me hizo caso con los clics ahorita. Bueno, les voy a explicar por qué me lo hizo de esta forma. Ahorita no me lo considero justo a la altura donde lo hice, porque tiene SolidWorks algo llamado el imantado, que es que lo lleve cercano a ya sea los puntos de control o que las relaciones de croquis me los esté considerando, en este caso para la construcción de algún otro elemento. Sin embargo, yo por ejemplo, si tuviera más bien elementos como por ejemplo serían líneas, una línea por aquí, esta línea por acá, entonces vamos a probar que ese círculo perimetral, al dar clics, por ejemplo, ahí ya me está considerando que va a ser tangente, ¿no? Eso me ayuda mucho el programa. Yo al tratar de tocar el segundo punto de contacto, también me lo está marcando como una que si yo también la quiero tangente. Miren, ahí ya me está marcando las dos tangentes, pero podrá haber elementos por separado en los cuales sí me esté ayudando un poquito más, en este caso, a construir ese círculo perimetral. Ay, me caía. Fíjense, ahí yo lo que hice fue, sin querer, dejarlo a la altura del punto medio de la otra línea, que eso no lo quería. Y como ya tengo varios elementos, tengo que tener cuidado en dónde los construyo. Suponiendo que fuera por aquí, ¿no? Entonces vamos a probar nuevamente lo del círculo perimetral. Nuevamente me lo va a querer hacer tangente, pero ahora entre entidades que están por separado. Y ahí, por ejemplo, la gran diferencia cuando ya están por separado es de que yo todavía puedo hacer mi círculo de tangente a esas dos líneas, pero yo puedo todavía cambiar el tamaño del círculo, ¿vale? Entonces, tiene otro tipo de utilidades que, por ejemplo, estos que ya son entre estas dos líneas tangente, si yo hubiera querido que de primera vez me quedaran tangentes, pero con el círculo desde el centro, es decir, de acá, yo no conozco a qué altura tendría que hacer precisamente el centro del círculo. O de igual manera, un círculo que sea tangente entre estas dos líneas, tampoco sabría a qué altura hacer el centro del círculo y después tangente de un solo trazo. Después sí lo puedo yo modificar con de las relaciones de croquis, pero eso lo vamos a ver en otro video, ¿vale? Entonces ya nada más los puntos de control siguen siendo los mismos, ¿no? El del centro, y ahí por ejemplo lo estoy haciendo tangente todavía, porque es la relación que yo le di. Puedo moverlo desde el centro, o podría yo de todas maneras también moverlo
desde la circunferencia. Claro que aquí todavía no me salen los puntos de control norte, sur, este y oeste para el círculo, ¿vale? Entonces con esto ya acabamos la parte de círculo. Voy a seleccionar toda el área que abarcan los círculos y las líneas que dibujé, y lo voy a borrar. Y ya por último vamos a probar la del polígono. Entonces en la de polígono es interesante porque yo puedo hacer polígonos de diferente número de lados. Puedo empezar desde, por ejemplo, en este caso el triángulo, y les voy a explicar. Tendría que en el Property Manager, en los parámetros, decirles de qué número de lados es. Ahí yo pongo el puntero del mouse y me sale el nombre, que es el número de lados. Y ahorita les explico la diferencia entre círculo inscrito y círculo circunscrito, pero lo hago en el área de trabajo. ¿Vale? Entonces vamos a probar ahorita primero con el triángulo. Voy a dar un primer clic, y en este caso se construyen a través de círculos. Entonces ese primer clic es el centro de un círculo, que ahorita, como está en color amarillo, casi no se logra visualizar, pero el segundo clic va a ser uno de los vértices de ese triángulo. Nada más que, ojo, para la construcción yo puedo cambiar la posición en la cual se encuentre el triángulo. Entonces si yo lo necesito, por ejemplo, para que la base sea horizontal, tengo que recordar que en dado caso, si yo de esa base horizontal trazo una línea perpendicular para que coincida con el centro de ese círculo, y por ende también con el extremo de la intersección de las otras dos líneas, entonces yo ya sé que con el puntero del mouse lo puedo localizar en la parte superior y fijarme que sí se vaya a construir de manera vertical ese punto. Lo voy a dejar ahí, por ejemplo, ¿no? O que si yo lo necesito de manera para que el pico apunte ya sea a la derecha o a la izquierda, entonces yo lo único que me tengo que fijar es de que esté en el puntero del mouse la línea en posición horizontal, ¿vale? Vamos a hacerlo para el otro lado, o que lo necesite el pico ahora de manera vertical. Nada más me fijo que en realidad esté la ayuda visual con la relación de croquis de verticalidad, y ya. Si yo no quiero ninguno de estos casos, pues puedo dar un clic para el centro, y lo único que tengo que fijarme es que en el puntero del mouse no aparezca ni vertical ni horizontal, ¿vale? Ahora, eso fue círculo inscrito. ¿Qué quiere decir? Que el círculo queda dentro de nuestro triángulo, pero que las dimensiones de ese círculo alcancen el máximo dentro del triángulo, ¿vale? Inclusive aquí hasta me marca que son tangentes. Esa es la única forma de poderlo construir. Ahora, ¿qué pasa con el círculo circunscrito? Voy a seleccionar el círculo circunscrito, y como todavía tenía activo la parte del último triángulo, chequen, vamos a ver las diferencias. ¿Qué es lo que observamos? Que ahora en el círculo circunscrito el triángulo queda al interior de nuestro círculo, pero que los vértices sí tienen contacto con la circunferencia. Y ahora ustedes checarán algo adicional, que es que las líneas en este caso del polígono, que es un triángulo, son de línea continua, y las del círculo son líneas segmentadas o para la construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el que va a importar es únicamente la línea continua, y el otro es únicamente como una referencia, ¿vale? Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener entre un círculo inscrito y uno circunscrito. De todas maneras, yo para un círculo circunscrito, que es el que ahorita tengo activo, ¿qué es lo que voy a notar? Que para su construcción va a tener las mismas consideraciones
con respecto a todo lo que ahorita yo ya les mencioné para el armado del triángulo. Sin embargo, vamos a ver ahorita, tengo que marcar un poquito la diferencia en algo que lo tengo en otro video con respecto a cómo acotar. Sin embargo, aquí sí va a ser muy importante que yo marque esa diferencia. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para acotar los triángulos? Puedo marcar de cuánto es, por ejemplo, uno de los lados, que en este caso, por ejemplo, que fuera de 25 milímetros, o yo puedo decidir dar la dimensión del diámetro, ¿vale? En este caso, nada más déjenme ponerlo por acá. Puedo marcar yo dimensiones del centro a alguno de los vértices. O sea, hay muchas formas en las cuales yo puedo empezar a acotar, en dado caso, un triángulo, ¿vale? Pero en algunas ocasiones es bueno nosotros acotar, en este caso, a través de círculos, ¿no? En este caso, el diámetro, vamos a dejarlo alguna medida, ¿no? De 30. Y ya con eso yo ya empiezo a restringir, en dado caso, de cuánto, únicamente a través del círculo, de cuánto son las dimensiones de los lados, ¿vale? Ahora, ya sea que esté circunscrito o que esté inscrito. Vamos a probar, voy a borrar todo esto para tener espacio y que también no se esté haciendo comprometido la construcción de los otros, pero vamos a probar únicamente algunas otras. No voy a probar con el de 4 lados porque para eso tengo la herramienta de mi paralelogramo. O bueno, sí lo pruebo, pero únicamente para que vean que es a través también de círculo inscrito o de círculo. Ay, perdón, me equivoqué. Ahora voy a hacerlo, pero para el circunscrito. Esas serían las diferencias con la herramienta de rectángulo. Voy a llevarlo a cabo ahora, en este caso, de 5 lados. Yo uno dibujado, lo puedo, si todo está activo, lo puedo estar modificando a 5, 6, a 7 lados. Bueno, ya son 67 porque me equivoqué. Que habíamos quedado 7 lados, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero si yo quiero hacer uno nuevo, por ejemplo, aquí voy a elegir que sea un polígono de 5, es decir, un pentágono, perdón, de 5 lados con círculo inscrito, y después lo voy a llevar a cabo. Ahora otro de círculo circunscrito, ¿vale? Y de igual manera el acotamiento sería ya sea por los lados, del centro hacia uno de los lados, en cualquiera de los casos como los que ahorita estoy mencionando, del centro a algún vértice, o en dado caso estar acotando la circunferencia que tenemos nosotros en este caso para que sea circunscrito o que sea inscrito. Y así, ahorita por ejemplo un octágono, ¿no? Y tendré las mismas consideraciones que como cuando construí yo los diferentes triángulos, ¿no? El pico lo quiero tanto en el caso del octágono en la parte vertical, horizontal, este y oeste. Entonces me tengo que fijar yo, en dado caso, en mis relaciones de croquis que me salen junto con el puntero del mouse. Si lo giro tantitito, entonces ahí ya no se va a cumplir. Por ejemplo, en este caso, la horizontal que me marca, esa horizontal es con respecto del centro hacia uno de los extremos, ya sea por el número de lados, ya sea de la línea vertical que yo tengo en mi lado derecho o izquierdo, o me está diciendo que esa línea puede ser horizontal, justo la que tiene coincidencia, en este caso con mi puntero del mouse. ¿Vale? Entonces, así es como nosotros vamos a estar finalmente
construyendo polígono. Hasta aquí vamos a dejar este video tutorial, que únicamente, haciendo el recordatorio, fue de las entidades de punto, línea, o los diferentes tipos de línea, diferentes tipos de rectángulo, diferentes tipos de círculo, y cómo se construyen también los polígonos. A su vez, de cómo nosotros podemos ir modificando por los puntos de control que tengan estos mismos polígonos o de los otros elementos que yo ya les mencioné, ¿vale? Entonces, espero que les haya sido de utilidad. Si sí, lo comparten con otras personas. Si les gustó, le dan ahí el like, el pulgar arriba. Si no se han suscrito, los invito a hacerlo. Nos vemos para el próximo video. Gracias.